Waves Ahead Puerto Rico ofrece servicios gratuitos de salud mental, psicosociales y de bienestar general, con énfasis particular en los adultos mayores LGBTQ+, las mujeres jefas de familia, las personas sin hogar y la comunidad en general. Capacitamos a nuestros participantes con las habilidades necesarias para empoderar a sus seres queridos, sus familias y sus comunidades. La organización cuenta con 5 centros alrededor de la isla. Waves Ahead, el centro de todos. Saludos y bienvenidos a otro programa de Vive tu Orgullo aquí por Bonita Radio. Un servidor, Wilfrid Labiosa, trayéndoles temas de importancia a nuestra comunidad LGBT y aliados y aliadas y aliades en esperanza de que todos y todes nos eduquemos sobre diferentes temas que impactan nuestra comunidad aquí en Puerto Rico. Sé que he estado un par de semanas fuera de este programa, pero mis colegas Pedro Julio Serrano y Seil Román han estado aquí trayéndole diferentes temas de importancia para la comunidad. De hecho, uno de los temas que vamos a cubrir en 2 semanas de ahora es el tema de la Revolución Cubana LGBT, que estuve allí presente por ya 16 veces de las 18 que han hecho campañas cubanas en contra de la homofobia y transfobia, así que vamos a brindarle un programa específicamente de eso en un par de semanas. Aquí los jueves a las 7 de la noche por Bonita Radio. Y hoy me complace mencionarles y que vamos a tener una invitada de honor, que es la senadora por acumulación, Ada Álvarez Conde, que se une a nosotros a esta conversación. Muy buenas tardes. Buenas tardes y qué bueno estar aquí. Y gracias por aceptar nuestra invitación porque es tan importante traerle a la ciudadanía gente como tú. Fueron electas senadora. Tu campaña fue la tercera, ¿verdad? Tercera vez. Y nunca te diste por vencida. Sé que he trabajado mucho con tu mamá, que es la activista y la abogada Ada Conde, y también tu papá, que es trabajador como periodista y fue estudiante líder en Cuba, porque es cubano, y vienes de esa índole como de activista entre las dos personas. Sí, la gente conoce a mi mamá, ¿verdad? Obviamente más por los derechos humanos, pero definitivamente, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el liderazgo, pues tuve los contrastes, ¿verdad? Tuve a mi papá en Cuba, que ya, ¿verdad? No está en paz en descanse, pero allá pues hacía el liderazgo a través de los medios y trató de ser político, activamente, ¿verdad? Candidato. Ah, no sabía eso. Sí, fue candidato, pero fue para el tiempo de Batista para en transición a Castro. Ok. Así que, y en el revolú pues terminó hasta preso, y entonces ahí es que voy a Estados Unidos y termina aquí. Y entonces mi mamá, ¿verdad? Que obviamente por derechos humanos, quizás no como aspirante política, pero sí obviamente en política pública, legislación o cualquier cosa como el tribunal, ¿verdad? Como el matrimonio igualitario. Así que fue la primera pareja aquí. Exacto, casada en Boston. Así que, ¿conmigo? Sí. Fui yo con Ivonne Álvarez, así que sé que ella ha sido una líder en relación a la equidad y la igualdad que existe en la comunidad LGBT, y tú has crecido en ese ámbito. Claro. No solamente por la experiencia con tu papá, ¿verdad? En Cuba, que fue otro contexto, pero también el contexto puertorriqueño, tu mamá. ¿Qué te enseñaron como 3 cositas que aprendiste de ellos creciendo en ese espacio como de liderazgo? Pues buena pregunta. Obviamente ahorita mencionaste la persistencia, pues yo creo que hay una realidad que es cuando hay una persona que es su propia jefa, por más que la gente tenga el estigma, ¿verdad? Que quizás todos los abogados tienen chavos. La realidad es que no todos, ¿verdad? Y obviamente sí tienen su propio consultorio o su propia oficina. Así que ese asunto quizás de la persistencia o de que tengo que sobrevivir o tengo que echar para adelante, pues definitivamente mi mamá, más allá del liderazgo y el activismo, es cómo agarrar lo que sabe, que en ese caso eran las leyes, para pues hacer esa su frente de lucha, ¿verdad? El que haga pues bizcochos, el que haga que sea plomero, es el que sea maestro, maestra, no importa, cualquiera en su vocación, porque no hay ningún trabajo menos digno que otro, ¿verdad? Así que el trabajo que sea, que en ese trabajo pues sea el que echara para adelante. Así que un poco la perseverancia o el tema de la lucha, no sé si decir sobrevivir sola, pero un poco el tema de echado para adelante o de persistencia en cuanto a manejar, ¿verdad? Una oficina y ese asunto de luchar para quedarse, ¿no? Que quizás una destreza que no es que necesariamente quería tener, ¿verdad? Que tuvo que tener. O sea, no es como que quería ser fuerte, tenía que serlo, y eso pues, obviamente es importante. De mi papá me lleva un poco el sentido, y mi mamá también lo tiene, pero un poco la sed. Mi papá trabajaba mucho la injusticia, pero quizás más con el tema pobreza.
Obviamente los cuentos de mi papá yo creciendo era como que el papá tenía una bodega y venían los niños que tenían lombrices o que no tenían comida y entonces era un revolú porque él estaba tratando de regalarle latas por el lado, el papá le regañaba porque estaba regalando la comida de la bodega, ¿verdad? El supermercado. Así que ese sentido, ¿verdad? De la pobreza, mi mamá tiene obviamente un sentido de justicia, pero fue bien alineado a la equidad. Mi papá es el que entra entonces a pues los pobres, que subieron los precios de los huevos y me subieron tal cosa, así que amplía un poco la visión de las cosas que están mal en varios aspectos. Y que es interesante porque hoy en día es la misma oración que podemos decir, que los huevos están subiendo de precio. Así que... Mi papá me acuerdo que me decía, en Cuba era 5 chavos la guagua y lo subieron a 6. Y yo era líder estudiante y 6 centavos, ¿verdad? Qué envidia. Y él hizo una protesta que se robó todos los chavos prietos para que no pudieran subirlo. Son detalles, ¿verdad? Que entonces es transportación. Así que quizás con papi tuve como esa visión de otras causas con los cuentos que me hizo, que obviamente pues ya mi mamá pues es otro nivel, le quiero simplemente ser y existir y amar a quien quiera, ¿verdad? O decidir, el poder de decidir. Y un tercero, yo creo definitivamente el amor por los estudios o la educación como liberación, ¿verdad? Mi mamá y mi papá se conocieron estudiando fe, interesantemente en la Sociedad Teosófica, que estudia distintas religiones, así que ese aspecto de la diversidad, pero no fue la diversidad como la conocemos o la hablamos, sino la diversidad, pero leyendo de todo, para aprender de todo, para respetar a todos. Entonces eso aplica como que a las religiones, en ese tiempo cuando se conocieron, el ser estudiosa, ¿verdad? Pues ahí también nerd ahí, ¿verdad? Los libros y estudiar, pero es conocer de, aprender de, y yo creo que es un elemento fundamental que mucha gente rompería estigmas si pregunta. O sea, tampoco uno tiene que estar en la vida, ¿verdad? Contestando a todas las preguntas, o sea, que estén cuestionándote, que todos lo sabemos, ¿verdad? Que a veces hay cuestionamientos, pero qué bonito sería que en vez de llegar a conclusiones te pregunten. Y así fue que llegué al Capitolio la primera vez. La primera vez que yo fui al Capitolio tenía 19, porque había una vista pública, y el concepto era que los hijos criados con familias homosexuales iban a salir horribles o gay, trastornados, o trastornados o lo que sea, ¿verdad? O que la crianza iba a ser mala, ¿verdad? ¿Y en qué año fue eso? 2006. Wow. Y la primera vista pública que yo fui fue como vi un poco, sentí que fui el poster child antes que viniera el tema de la adopción. En ese momento, ¿verdad? La vocal, de aquí salió una hija de, para que sigan diciendo, para que no sigan diciendo, pues pregúntenme. Y yo me acuerdo que esa fue la consigna de ese momento. Así que este asunto de aprender, preguntar. Y preguntar para aprender, no preguntar para enjuiciar, porque si yo pregunto para contestarte, pues no estoy escuchando. Y que luego de eso terminaste un doctorado, 2 doctorados, uno en Historia de Puerto Rico y el Caribe del Centro de Estudios Avanzados y otro en Neuroteología Cristiana. ¿Qué te llevó a esa combinación? ¿Uno vino antes que o paralelo? No, antes que uno. Estamos casi igual, porque yo también tengo 2 doctorados, pero en 2 ámbitos diferentes. Pues mira, yo estudié periodismo, bachillerato y maestría. Me estuve en Estados Unidos en la maestría en periodismo investigativo, por eso es en ciencia. Y solicité psicología social en la UPR. Ya. Cuando me aceptan y trato de venir, mi plan B fue el centro para el doctorado, me dicen que es maestría doctorado y que van a ser 8 años. Pues yo iba a ver a convulsionar, porque acababa de entrar a la maestría, ya había gastado préstamos poquitos, compraron el doctorado, para allá, y dije, ya, otra maestría, y no cubría, ¿verdad? Si hacía eso. Y entonces llego a mi plan B, que genuinamente no era mi plan A, que era historia, lo hice en 2 años. El doctorado le metí como 4 clases. A mí me acuerdo que en el registro me dijeron, mira, pero nadie ha hecho eso. Y yo, pues yo voy a tratar. Y estoy full time doctorado y full time trabajando. Pero siempre me quedé con eso, la psicología social, la psicología, salud mental, violencia doméstica es lo que llevo 19 años trabajando. En el interín. Y violencia en el noviazgo, que vamos a hablar de eso ya mismito. Pero siempre me quedé con la inquietud. En el 2020 sabemos que, pues obviamente pasa el COVID. Sigo con la machaca de la salud mental y yo sigo diciendo como que tiene que haber algo que muestre que la salud emocional hace daño. Okay. Porque hay algo en lo que me he concentrado más de la física y sexual. Y ahí es que encuentro, ¿verdad? Que se moldea el cerebro de las mujeres u hombres que son víctimas de violencia emocional. Y ahí pues me enamoré del tema cerebro, ¿verdad? Y todo lo que son las hormonas, todo el tema de
de que la violencia puede llegar a que tu cerebro se vuelva como una adicta a drogas. Y cuando descubro eso, yo estaba estudiando capellanía. Yo acompaño a víctimas, ¿verdad? Espiritualmente quizás, de hospitales, lo que sea. La capellanía por una licencia puede ser de cárceles como hospitales. Pero en el interín conozco esta neuroteología y le ponen cristiana, ¿verdad? El apellido para que sepan que hay neuroteología que es, ¿verdad?, budista y neuroteología, ¿verdad?, hindú, ¿verdad?, depende de la religión, pero es una teología del cerebro. Así que hay un análisis, ¿verdad?, en este caso bíblico del cerebro, pero también hay un aspecto de neurociencia. So, yo cojo neurociencia completa con un doctor que es neurocientífico y cómo funciona el cerebro, pero quizás al final de la clase, la mitad de la clase, yo estoy analizando cómo eso va relacionado a otros aspectos, ¿verdad?, espirituales, etcétera. Así que si hay una palabra que dice renovemos el pensamiento, pues explicado en la neuroplasticidad y qué pasa cuando pienso positivo versus cuando pienso negativo. Para darte un ejemplo. Wow. Así que son ¿Y de tu temas tesis en qué se interesantes. enfocó? Pues mira, en ese doctorado la tesis es diferente porque no es, al ser en neuroteología, yo hice dos cosas, un trabajo más neurocientífico y el otro teológico. Así que yo tuve que hacer un análisis de neurociencias sobre el apocalipsis. Todas las emociones que hay allí. Así que es como estudio bíblico con el cerebro. Pero de ahí es que entonces empiezo a desarrollar una recopilación de estudios sobre cómo yo trato a un cerebro que ha sido maltratado. Así que para la tesis propiamente, un estudio completo de las emociones que hay en ese libro, miedo, los cambios, cómo son las revelaciones, cuando tienes imaginación, cuando tienes visiones, también. Todo eso. Pero pues pasé la clase, saqué a súper, pero también aproveché y trabajé entonces lo de las violencias, que ha sido interesante porque soy capellana mismo en un hogar de mujeres maltratadas. Así que sigues haciendo... Y sigo haciendo eso todos los meses y cogí unos entrenamientos fuera de Estados Unidos sobre la espiritualidad y la salud mental. Y está comprobado que cuando incluyes la espiritualidad hay una sanidad más eficiente, rápida o simplemente duradera. Por ejemplo, en droga está comprobado que el 80% de las personas que metieron un programa de fe o hay alguien de fe que le está dando support, pues son 80% más probables que no reincida. Y obviamente eso es que no recaiga, eso es súper importante. Así que por ahí he ido en esa área que nadie toca, que es que cubramos lo emocional, lo físico y lo espiritual. Qué interesante. En Estados Unidos, donde trabajé casi al principio de mi juventud, ¿verdad? Y después de estudiar, siempre se trae a colación eso mismo, sobre la espiritualidad, sobre tu pensar teológico o religioso en ese sentido espiritual, con la recuperación de drogadicción y alcoholismo, que como tú bien dices, sí hay un proceso paralelo, también tratando la salud mental de una manera psicológica o de trabajo social clínico. Y en Puerto Rico, me recuerdo que cuando yo comencé, porque en el centro de San Juan, nosotros tenemos un salón de meditación que puedes visitar antes o después de tu sesión o cuando tú quieras venir, puedes entrar ahí y hacer meditación. Y todo el mundo me decía, pero ¿para qué tú haces esto, Wilfred? Si van a la sesión, van a la sesión de yoga, pues ya. Y yo, no, es que hay ese espacio que tenemos que brindarle para que las personas tengan su espacio. Y muchas veces en las casas no existe, porque hay otras repercusiones y elementos que impactan a esa persona y que no lo puede tener en su propio espacio, así que visita otro espacio. Vamos a ir por ahí con lo de violencia de noviazgo, que sé que ha sido mucho de tu trabajo en los pasados años. Creo que desde que yo llegué a Puerto Rico, lo que te conozco es con tu trabajo en la violencia de noviazgo y ha sido por experiencia propia que has hablado al respecto. No estoy rompiendo confidencialidad aquí. Y también tu trabajo, como has mencionado, en diferentes espacios de Puerto Rico. Aunque lo experimentaste, ¿verdad? Y tuviste esa experiencia, ¿qué te llevó a enfocarte en eso de violencia de noviazgo que has hecho hasta cabildeo en el Capitolio para leyes a favor de las personas impactadas por la violencia? Pues mira, a los 15 yo tuve que poner una orden de protección y de ahí es que descubro este tema porque me tocó una asignación de violencia doméstica y se afectaba a las personas jóvenes. Y ahí es que descubro que es el dating violence, consigo 2 o 3 cuestionarios, digo, yo tengo 2 señales. El primer 21 el noviecito que tuve, 14 años, que él tenía 2 años más 16, 15 de 17.
El nene que me gustaba empezó a tener unas señales, pero era una de 5. Ya, pues, normal, pero no sabía. Cuando yo veo que incrementa eso, termina pues al punto de que empieza a perseguirme, pues hay una orden de protección. En el camino me especialicé en eso porque nadie hablaba de eso. O sea, fue un tabú. Por ejemplo, al día de hoy es lo que quiero cambiar en la ley. Cuando yo llegué a confesar que me estaban persiguiendo, era como que hubo sexo, porque si hubo sexo te aplica 54, si no, no. Y entonces, como no había, pues entonces no podía aplicar ley 54. Aunque los tribunales y policías Para dicen que la que gente no. que explique Sí, brevemente qué es la ley 54. La ley 54 es la ley sobre violencia doméstica que se creó para personas que conviven, están casados o tienen hijos. De las enmiendas más brutales que se han dado, 2013-2016, ¿verdad? En ese tiempo, bajo Alejandro García Padilla, hubo 2 enmiendas, dice que cubrieran las personas sin importar el estatus migratorio y que cubrieran a las personas del mismo sexo, parejas del mismo sexo. Sin embargo, como se hizo para las personas casadas que conviven con hijos, dice pareja consensual. Y hay gente que interpreta consensual, como yo diría, pues si es romántico, interés romántico, pero hay otros que interpretan consensual como que hubo relaciones sexuales. Así que si tú tienes 15 y no tienes relaciones sexuales, como pasó a mí, pues podrían decir, eso no es 54. Pues 54 ya es más serio la relación. Esto es que le dio. Y no es agresión simple, no es de relación. Así que yo quiero cambiar eso porque no tienes que tener relaciones para que te aplique que tu novio o tu novia te dé, ¿verdad? O que te amenace, ¿verdad? Violencia emocional, física, sexual. Y sí, en efecto, ha sido algo que me dediqué. Fui pionera en Puerto Rico en dar talleres en las escuelas. Habían unos que otros trabajos de psicólogos, no se lo puedo ¿verdad? Negar, psicólogas, etcétera. Pero un programa para dar talleres en las escuelas no. Comunitario. ¿Verdad? Dirigido a las escuelas intermedias, superiores. Y me acuerdo estaba Tati Fernón, la primera procuradora. Le di mi libro, hice un libro, ¿verdad? Y del libro pues salió que yo quería dar charla. Y terminé, ¿verdad? Como que siendo un punto de contacto para ir a las escuelas y entrenarme. O sea, pasé del testimonio al entrenamiento. Y obviamente, pues hasta el día de hoy, sin ser senadora, ya se había aprobado varias leyes mías, pero una de las más importantes es la ley 89-2015, que febrero es el mes de prevención de violencia en el noviazgo, igual que Estados Unidos, porque es febrero, ¿verdad? No es tener San Valentín, el novio o la novia, es que sea saludable. Y de ahí para abajo, pues entonces sí el tema de la violencia y la prevención. Que y eso fue en el 2019. 2015. Se aprobó la ley. Se aprobó la ley. Y en el 2019 fue que hice una campaña que como el gobierno no hizo nada, con la ley aprobada, que se supone que procuradora, educación, todo el mundo diera charlas en febrero, pues yo me puse a organizar y a entrenar gente. Dije, ¿quién se atreve a dar charlas conmigo? Yo quería hacer 78 charlas, una por municipio, para cumplir con la ley. Pues terminé dando como 200 y pico de charlas, 14.769 jóvenes impactados en un solo mes, por voluntario. Pero, senadora, a eso es usualmente lo que pasa en Puerto Rico. Hay leyes en los libros que nadie le hace caso hasta que una persona de la comunidad, como en este caso, en ese momento no era senadora, tú lo tomaste y te echaste para adelante. Y me imagino sin chavos tampoco. Sí, no, claro. Que lo hiciste con voluntarios y voluntarias. Exacto. A través de darle estas charlas. ¿Quién te aceptaba a ti para dar esa charla? Claro. Y así como hay esa energía comunitaria que te aceptaron y por eso hiciste tanto. Claro. Pero que hay que recalcar que eso no fue que el municipio o la gente te dio dinero. No, Tú nada más lo hiciste autogestionado. Exacto. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Sí, autogestión. Y yo creo que es un asunto, como muy bien dice, que no es hacer leyes por hacer leyes, que se cumplan. Y más que se cumplan es la voluntad. Porque... Pero no es la voluntad del gobierno. No, exacto, que haya la voluntad del gobierno y la voluntad de la gente. Y si se unieran, por eso para mí yo amo la política pública y por eso insistí tanto. Porque si hay autogestión o la gente trabaja una cosa, si el gobierno trabaja otra, si están para lados opuestos, hay problemas o se atrasa todo. Pero si estuvieran en coinonía, las cosas avanzan. Por supuesto. Si yo soy proambiente y usted es pro cemento que se echaba el ambiente, como está pasando, entonces obviamente va a haber un choque y vamos a estar peleando básicamente todo el tiempo porque usted cree en algo y lo adelanta. Así que ahí va un poco el cómo se trabaja y nada, y sigo todavía con el tema de violencia en noviazgo, pero ahora quizás menos charlas que antes, ¿verdad? Pues estoy un poquito ocupada, pero para que se pasen las leyes que son relacionadas a violencia. Y fuiste elegida el año pasado por el Partido Popular Democrático como senadora por acumulación. Así, bueno, elegida en primarias por el partido, elegida para ser senadora por Puerto Rico, ¿verdad? Porque ahí todos votaron. Así que, ¿verdad? Los 76,000 votos y pico entre los que eran populares y los que no eran populares que me dieron el voto, gracias. Pero ahora pues le sirvo a los 3.3 millones que hay. Exacto. Así que... Y
Ha sido 4 meses, ¿verdad? Estamos en mayo, así que 4 meses. ¿Cómo han sido esos primeros 4 meses? Porque ha tenido que hacer como una lección, ¿verdad? Como crash course, ¿verdad? Que fue como... Pues realmente yo dirigí comisiones antes, así que tengo que decir que aunque hay compañeros nuevos, igual que yo, técnicamente nuevos electos, pero ellos eran alcaldes, pues yo estaba yo estaba más asimilada al proceso legislativo porque había trabajado en la legislatura. Realmente no vine a improvisar. Al día de hoy tengo 104 leyes, proyectos de ley, así que fue raro porque lo más tenso ha sido montar la oficina, poder contratar, pues fue hasta febrero, hasta marzo, correr porque tienes que coger los teléfonos, cuadrar quién va a hacer qué. Obviamente, todo ese asunto administrativo de los empleados, de montar la oficina. Montar la oficina propiamente. A ver, hasta el email le tuvo un problema, no recibía los emails y yo, volviendo a lo que... Pero para todo lo demás, pues realmente he trabajado mucho, yo creo que he sido bien activa. Me hubiese gustado más quizás estar en la calle, en municipio, he ido... pero realmente fue como el crash, más que el crash course, porque no estaba perdida, era como que los 100 días de cómo comienza son bien importantes. Yo lo cogí a pecho y esos 100 días dije, vamos a meterle. Y ya en marzo yo tenía ya 80 proyectos de ley. Pues tú sabes, a mí los retos me gustan. Y en abril 12 son los 100 días y yo, vamos a llegar a los 100. Sí, ya yo tengo idea, es cuestión de redactarlo. Y como yo también redacto, pues ese fue el asunto de trabajar mucho. Voy temprano, salgo tarde, pero... Y al haber tan pocos populares, ahora somos 5, pues yo tengo 8 comisiones. Yo he estado, por ejemplo, hoy estuve en vistas relacionadas a sacar a la policía del DCP, estoy en agricultura, estoy en todo lo que tiene que ver, ¿verdad? Con familia. Yo siempre dirigí la comisión de la mujer y ahora hicieron 4 comisiones en una, yo estoy en esa. Es familia, mujer, diversidad funcional y envejeciente. Envejeciendo adulto. En 4. 4 en una. Así que, y estoy en 8. Así que esa idea de presentarme, no faltar, participar y pues... Y de todo eso... Y leo todo y... Sí. Y de todos esos proyectos de ley, ¿cuál es el que está enfocándose en estos momentos para propulsar o para llevarlo para los votos y que salga? Pues mira, te puedo decir que creo que he sido bien, no sé si la palabra es astuta o tratando de ser diligente, de que a cada rato busco coautores o gente que se una, desde antes o después. De los otros partidos de los otros partidos. De los míos y de los otros partidos. Así que yo he sido bien abierta a que mi idea es que el proyecto sea bueno y que el que le guste se una. Y hay de todo. Me he enfocado en seguridad, me he enfocado en lo que tiene que ver con servicios, quizás los trabajadores y las trabajadoras, el ambiente, ¿verdad? Yo creo que salud y seguridad lo he manejado, ¿verdad? Con el ambiente y todo lo que tiene que ver con profesiones, educación, inteligencia emocional, todo lo que sea, ¿verdad? Pro paz, ¿verdad? Y no violencia, no discrimen, desarrollo económico pero sustentable, ¿verdad? La agricultura, incentivos para los jóvenes profesionales. Estaba yo viendo una vista de un proyecto mío, se unió a PNP, para que las escuelas abandonadas se vuelvan proyectos de vivienda. Como el que nosotros tenemos en Caimito. Así que eso mismo, ¿verdad? Proyectos sociales, están los non-profits, pero que haya un interés de que, mira, si hay apartamentos, si se pudiera hacer un complejo de apartamentos, si se pudiera, si está bien malo, pues tumbar y que ese terreno se use para vivienda asequible. Pues no puede ser que vivienda diga que tenga 33,000 personas en espera y estamos enfocados en las casas individuales. Y aunque yo entiendo totalmente el revolú de los estorbos públicos, pues una casa es un litigio, es una herencia, es alguien que abandonó, es un proceso. Tú no puedes irte por allá, yo la quiero, pues mía, porque no, porque también está la propiedad privada. Yo viví eso, ¿verdad? Mi papá murió y ese revolú de si dejó testamento, si no, todavía estoy en esa. Y como ya hay un montón que pues sí, se fueron, lo que sea, o están en una pelea por restaurar o el proceso legal de herencia, de lo que sea. Ahora, si hay edificios del gobierno, que ayer estaba yo en las vistas y esta semana estaba hablando de que hay 8 inventarios de propiedades del gobierno. Pues no es chévere que las vendas y no las usas para lo que un compañero senador estaba mencionando que una escuela se la dieron a alguien a un precio súper barato y es para hacer un hotel que va a ser súper lujoso. Wow. Pues en Puerta de Tierra. Entonces, está fuerte. Ustedes hicieron un proyecto para la comunidad. Ustedes están haciendo alianzas con municipios, que bien lo hizo, ¿verdad?
es bueno, lo traen servicios. No, y lo estoy haciendo en San Juan. Lo estamos haciendo en Isabela, Cabo Rojo, San Juan y pronto en Loíza. Por eso. Y son rescatar la propiedad, la estructura, que es una escuela, que lamento después que ya no es escuela, pero ¿para qué se puede beneficiar la gente? Y es vivienda. Y por ende estamos haciendo vivienda en Caimito, que es una área que la gente quizás no le gusta vivir, pues porque lo que asume... No, a mí también. Y lo que asume la gente. Sí, lo que asumen de esas personas. Claro. Cuando eso es el problema, que aquí se asume demasiado. Sí. Y en vez de ponerse... Yo me recuerdo en un municipio que no voy a mencionar, para no ponerla ahí en ese pleito, que en el 2019, después del huracán Irma y María, nosotros le dijimos a ese alcalde en ese momento, queremos rescatar esta escuela para hacer 20 unidades de vivienda. Ya hubiera estado abierto. Exacto. Y todavía yo pasé por ese municipio y sigue siendo abandonado. Porque él lo quería vender a una persona para hacer lo mismo que tú acabas de decir, un hotel en el medio de la nada, en este municipio, que nadie se va a quedar en ese hotel. Ni locales ni visitantes. Claro. Y esos son ejemplos, ¿verdad? Para ese papel, cogiendo un poco la idea y no tan planificado, ¿verdad? Y genuinamente ni acordándome que Waze lo había hecho. Pero ese fue el proyecto que uno de los proyectos que dediqué para que sí sea para vivienda y que no pueda venderse para lucro, o sea, que ahí hago un límite de un aguante de que ya que hay un problema de vivienda, esto sea una prioridad. Igual que tengo otro sobre la seguridad alimentaria, aquí nadie habla de eso. No. Pero lo que es agricultura, lo que es que tú puedas sobrevivir, o sea, yo soy pro ambiente, punto, pero, ¿verdad? En general, pero soy bien presta a identificar los desastres, ¿verdad? A manejar que estamos en un lugar vulnerable al cambio climático, que ya estamos sintiendo el calor demasiado temprano, que Dios nos libre en julio, agosto, septiembre. No quiero ni pensarlo. O sea, hello. Y añadimos, ¿verdad? El tema de que si no nos cuidamos nosotros, mira todo el revolú que está pasando en Estados Unidos. Claro. Aquí genuinamente no hablan tanto de lo que está pasando en Estados Unidos como nos afecta. Ya han dado picota, 200 millones. Si vienen los aranceles, 20 revoluciones que el día de mañana, o sea, nos hemos salvado de varias veces tener góndolas vacías. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, que hay unos planes. Yo lo veo como, yo trabajo con esperanza. Que sean los años de organizarse, de trabajar en comunidad, de empoderarnos, que nadie piense que la política es cada 4 años y si vas a votar, pues por favor, enfoquémonos en los verdaderos opositores. Porque una de las cosas que me pasaron a mí, pues es rojo, pues malo. Es azul, pues malo, pues ya. Sí, los colores. Iban a ganar como quiera, rojos y azules. Ojalá fueran todo el mundo y estuvieran en paz, pero la realidad es que sin equipo es complicado. Y miren ahora lo que tenemos. ¿Verdad? Alguien que se jacta, tengo mayoría, puedo hacerlo, mandamos. ¿Te mandamos para qué? ¿O para quién? O sea, antes de partir, porque tenemos pocos minutos con usted aquí, quiero hablar, porque como este programa es enfocado en la comunidad LGBT, en 3 proyectos de ley que usted votó a favor. Y que tenemos que hablar, pues, para que la gente entienda su pensar en proyectos de ley. Te pasó, el proyecto primero fue el del Senado 297, que fue el del Senado establecer un protocolo para el manejo de casos de aborto en menores de 15 años. Esta medida requiere que para realizar un aborto en un menor de 15 años se obtenga el consentimiento escrito de al menos uno de los progenitores o el custodio legal. ¿Te recuerdas de esa? Sí. Dime de qué son y yo te explico. Ok. Pues no, vamos una a una, porque nada más son nada más 3. Esa. Pero también tengo que decirles que voté en contra, ¿verdad? Como el PS1, que fui la única valiente de mi delegación que votó en contra de libertad religiosa como estaba, que habría aportado el crimen. Mira, ese proyecto trabaja con menores de 15 que vayan a clínicas de aborto. Lo que decía era que los padres pueden llevar a una niña, una joven, y firmar para aceptar el aborto. Aunque, ¿verdad? Rodríguez Bebe lo trajo como para que tengan que los padres ir. La ley establece ya que ninguna menor de 15 puede ir sola, porque el consentimiento en Puerto Rico es mayores de 15. Así que si yo tengo 14, si voy embarazada, se supone que se activa un protocolo porque yo no pude consentir la relación sexual y por ende ya hay una violación técnica o abuso o whatever del SAC que se supone. Así que la razón por la cual yo voté a favor de esa medida es porque logré, y pueden ver las fotos y el récord, logré introducirle una enmienda, porque como estaba, era que menor iba y papá podía firmar para que abortara. Y yo traigo la salvedad de que, y si papá quiere que aborte, y papá o padrastro, mamá, lo que sea, quiere evitar
que alguien se entere de la violación o quiere evitar, ¿verdad? O que hay un bochinche, como dicen por ahí, cuando es abuso sexual y es por la justicia de los menores. Pues introdujo una enmienda donde no solamente, o sea, no que papás tienen que firmar, no, es que si es una menor de 15, que se supone que no fuera sola, punto, no es algo que yo esté inventando, que haya un proceso de investigación o una alerta de por qué esa menor de 15 está embarazada, porque hubo una violación. Así que como estaba, era no, porque la intención de bebé es que ningún menor aborte sin padres saberlo. Yo entiendo el concepto de que si yo tengo 14 años, 13 años, estoy abortando y mi mamá no lo sabe y me da un patatú, pues también no es justo para mi mamá que va a responder por mí. Pero cuando yo vi la puerta abierta a que alguien vaya, que es agresor sexual, a provocar el aborto, ¿verdad? Para lo que sea, pues yo dije, no, pues entonces si hacen esta enmienda, yo salvaguardo que no haya alguien que por firmar lo que está haciendo es haciendo más daño. Así que por eso fue que lo hice así. Sé que la discusión ha sido pro aborto, ¿verdad? Sí o no. Ada Álvarez cree en el derecho a decidir, pero distingo entre niñas y mujeres. Y para mí esto es un proyecto de menores. Y entonces en la PS1, porque todo ya la contienda que ya pasó como ley, explíqueme su posición o cómo pensó en ese momento para la PS1 y qué es la de la libertad religiosa y qué usted espera que ahora pase con esa ley, que ya es ley, por supuesto, sí, claro. Pero ¿cómo debemos de reaccionar a eso o cómo debemos de, ya que es ley? Claro, pues yo le voté en contra porque ellos muy hábilmente, digo yo, ¿verdad? El proceso legislativo pusieron como un parrafito que decía no se puede usar para discriminar. Y por ahí se agarró todo el mundo como que no se puede discriminar, no se puede discriminar. Pero habían artículos particulares que decían que podía dar o negar un servicio, que podía decir que aunque yo fuera una profesión regulada, pues yo podía negar un servicio, o que las regulaciones de mi profesión no las podía dar. Así que obviamente esa puerta estuvo, recomendamos enmiendas, las viraron, mi delegación se dividió un poco, ¿verdad? Los votos, ¿verdad? Uno a favor, uno en contra, uno no estaba, ¿verdad? O sea, y eso pues, tela para otro costal. Ada Álvarez pues le votó en contra porque como no estaba bien. Lo que yo espero, la ley abrió una puerta. Así que lo primero que hay que estar es alerta a que se use para lo que dicen que era, que si hay alguien que discrimina contra alguien por religión, pues no pueda. Chévere, chéverísimo. Pero si hay alguien que por religión quiere discriminar, pues ahí tiene que venir el caso, tiene que venir la pelea. Y si viniera alguien a ampararse, como que esta ley me dio el permiso, pues ahí dar la batalla con toda y créanme que van a tener que hacer algo, porque pues no puede ir por encima de la Constitución, que aunque sí habla la libertad religiosa, pues ese abrió la puerta a que por religión pueda discriminar. Y aquí lo hemos hablado en el programa de que tienen que reportarlo. Le hemos dado los recursos aquí en el programa y los tenemos en Ways Ahead con abogados, abogadas que ya se han marcado de que nos pueden ayudar. Entiendo como una aliada que eres a la comunidad y que en verdad has estado en esa defensa de esa equidad e igualdad. Yo creo que realmente, mira, hay cosas, y lo digo con mucho amor, hay cosas en las que no vamos a estar en todo de acuerdo. Yo creo que de las cosas que más he trabajado en proyectos que hemos tenido diferencias y siempre tiene que ver con el primero que mencionaste, es cuando son menores versus cuando son adultos o temas particulares, ¿verdad? De las interpretaciones de derecho. Hay gente que le puede molestar, ¿verdad? Que estoy en la fe, pero es que eso no me quitó la equidad y el derecho el deseo de creer en la justicia, ¿verdad? Y que todos somos iguales. Así que yo no me volví una persona que usó mi fe para discriminar, al revés, es la fe una herramienta para verlos con todo el derecho de decidir. Y en verdad lo que aprecio de ti siempre, antes y ahora que eres electa, es que estás abierta al diálogo. Sí. Y es un diálogo que hemos tenido y puedo decir que he tenido contigo antes y después de senadora, que ha sido abierto y que ha sido con honestidad y que te has mantenido en esa línea que me lo dices y yo te digo mi pensar y se trabaja y disentir no es desamar, ¿verdad? Yo creo que lo peor que puede pasar es que tú digas, pues no es aliada mía porque no me gustó cómo hiciste esto, pero hice 3 que sí, pues yo creo que sería decir, bueno, pues en esta área estamos de acuerdo, en esta no, pues vamos a manejarlo. El último, y perdón que te interrumpa, pero el último proyecto del Senado 350 que busca prohibir los tratamientos quirúrgicos o hormonales a menores de 21 años. Sí. ¿A dónde estamos con eso? Pues ahí es otro ejemplo, ¿verdad? Que tenía que ver con el tema de menores. En ese momento... Pero en este es de 21 años.
Sí. Sí, que le cambiaron la edad. Ah, ok. Pues Sí. ese no sé si fue el Sí. que voté ya. Ajá, sí. En efecto, Lo que pasa es que la palabra ajá, menores estaba instituida ahí, claro. pero cambiaron Ujú, otras personas de otros partidos a la edad a 21 años, claro, pero dejaron menores. claro. Entonces se votó a favor. Bueno, pero técnicamente en Puerto Rico la edad, la mayoría de edad es 21, yo creo que de los grupos Ujú, que más fallan es 18 a 21, ¿verdad? exacto. Y ahí es que quizás vino el Ujú, asunto. Para todo lo que fue menores de 18, ujú, pues siempre dije, ¿verdad? Que estipulado con, y lo habíamos hablado, que me ujú, acuerdo que en la sí. reunión que tuve, yo dije, mira, yo llené mis 9, 10 páginas Ajá, de cuestionario de en que yo creía y ajá, que no, y en esto, y me dijeron, mira, pues estás abierto a conocer más del ajá. tema, y yo, pues súper. Todo lo que fuera menores, que fueran tratamientos hormonales, pero sobre todo quirúrgicos, Ujú, aquí hablaron también de cambios de sexo, sí. pues yo decía, menores, pues no estoy de acuerdo, Ujú, hasta que tengan mayoría de edad, porque es lo mismo, el mismo principio de lo otro. ujú, Si mamá, papá me tiene que firmar, pues de la misma manera en que no te firman porque y tú ujú, quieres, también puedes firmártelo y tú no ujú. quieres. Son unas puertas de que si tú Pero ahí, decides lo que tú quieres, pues sí. el problema ahí que se mezclaron las edades. Con la Sí, palabra menores y exacto. entonces hasta 21. Pero técnicamente en Puerto Rico sí aplica a menores porque la Ujú, mayoría de edad es 21. ujú, Así que yo creo que el reto en esa ley o en otras es que siempre hay un gap, hay un espacio exacto. de los 18 a los Ujú. 21 de No, cómo se y maneja. fideicomiso de niños da a menores hasta 24. Claro. Así que también ahí el gobierno se está como diría, confundiendo de que Claro. es un menor. No, y aquí hubo, Y no en la sé si se bebida alcohólica acuerdan. también, la venta. Claro, y no sé si se acuerdan de que hubo un momento, me pasó a mí, me pasó Ujú, cuando yo hice la orden de protección. ujú, Esta persona tenía 2 años más que yo, pero era como 2 años y medio más. Y da la mala pata de cuando cayó el juicio, ujú, él acababa de cumplir los 18 ajá, y en ese momento los 18 era la mayoría de edad, que habían cambiado ajá, la ley. Y entonces él fue solo. Pero después la volvieron a revertir para 21. O sea ujú, que, mira qué interesante que ya ha habido esta discusión de ujú, si 18, 21, que si 18 puedes votar y ir a la guerra, pues ya, no puedes verla en Estados Unidos como beber, que es a los ujú. 21 y aquí es 18. Así que ese gap, ¿verdad? Bueno, 18 que a uno alcance 21. la barra. Exacto, exacto. Ujú, Pero en efecto, ¿verdad? Ahí por lo menos, ¿verdad? Me acuerdo de que esa fue la discusión, de que son ujú, menores, que por ley es menos de 21, pero que técnicamente por lo que era más cambio de sexo, aunque trabajaron el tema hormonal, aunque había unas ujú, disposiciones, ¿verdad? Si es por condiciones, whatever, obviamente, abierto a si es decisión o es condición o lo que quieran, pero por lo menos me acuerdo que en mi caso la discusión mayor fueron las ujú, operaciones, que si tú de adulto lo haces, súper, pero, ¿verdad? ujú. Que no haya dentro de los menores. Sí, y creo que esta ley, para ahí, pues, sé que tienes que ir a otros compromisos, pero esa ley, como otras leyes que se están haciendo proyectos de ley, que entonces pasan a ser ley, Ujú, es el problema, claro, que es no solamente la edad, pero también que se usa, aunque se use para menores, se está usando para los adultos. claro, Y se está dando, como mencionaste, con la PS1 como ejemplo, la potestad para todo el mundo usarla claro. en contra de lo que no está escrito en la ley. Claro, y yo creo que, bueno, en el caso de PC1 está escrito en la ley, lo que Ujú. pasa es que, pues, está A interpretación, la la gente. interpreta, no, y en la ley es bien clara, la PC1, que ahora es la ley Ajá. 14, está bien claro el que puede dar servicio o no. Así que eso Ujú, está ahí, estipulado, sí abrió la puerta al discrimen, ujú, como está. Y hay gente que me dijo, no, pero pues si era una cláusula, y está perfecto que hayan añadido el parrafito, pero aquí arriba te ujú, dice que puedes dar o no el servicio, ujú, o negarte a y acomodo porque no quieres. O sea, eso ujú, ya de por sí es discrimen. Pero yo creo que, mira, en general, yo creo que el reto es varias cosas. ¿Cuántos proyectos han habido que ujú. van dirigidos a target, ¿verdad? A ir A en contra, a enfocarse en la... enfocarse Ujú, en contra, ¿verdad? De la comunidad LGBT. ¿Cuántos proyectos son para fomentar la paz y el respeto versus ujú, cuántos son para quizás discriminar? ¿Cómo podemos hacer para ver legislación que no responda solamente a promesas o ujú, cómo uno lo lleva, ¿verdad? El mensaje de que, como muy ujú, bien dice, quizás estás pensando en uno y no en los otros o ujú. los que afecta. O sea, el no preguntar, volvemos al principio No, del y programa, educarse. el no educarse Ujú, genera mucho desconocimiento y genera, ¿verdad? Ciertamente un espacio para que la gente lo use para ujú, lo que no es. Así que por lo menos
yo voy a estar pendiente a todo lo que sea, ¿verdad? Antidiscrimen, violencia, porque es violencia y lamentablemente tengo que decirlo. Si malo es que este gobierno se quería alinear por quizás asuntos políticos partidistas o de promesas de campaña, malo también que vino Trump, ¿verdad? A rematar con unas políticas bien particulares discriminatorias del saque, ¿verdad? Contra latinos, contra LGBT, contra mucha gente. Y eso pues lo vamos a estar velando. Yo no creo que aquí se midió las consecuencias de lo que pasa allá que nos afectan. Que empieza con aborto, empieza con el matrimonio igualitario, ¿verdad? Que con todo lo que le dejamos a los federales, que ahora están queriendo zafarse o cambiarlo. Y todo lo bueno, que tenemos que manejar estatales. La Junta de Control Fiscal también impacta. Exacto. Así que todo lo que es, ¿verdad? Allá que impacta aquí, o lo que nosotros nos toca, o cómo hacemos esas batallas. Pero bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidas, bienvenidas a que me conozcan. Y si la gente te quiere comunicar con tu oficina, claro ¿dónde sí. pueden llamar? Pues mire, llamen al Senado y piden la oficina de Ada Álvarez, 724-2030. Mi correo es alvarez@senadopr.gov. Estoy disponible, ¿verdad? En las redes, Ada Álvarez Conde, también yo contesto el Facebook, el Instagram, los mensajes. Contesta. Y texteo perdidamente. Así que estoy ahí escribiendo los mensajitos. Y de verdad, mire, tengo una conversación, tienen las puertas abiertas, ideas, propuestas, cosas que estén pasando. La primera que vean algo, ¿verdad? Que sea errado, discrimen, que usted vea, pues espero, ¿verdad? Que pueda ser, que puedan contar conmigo para escucharles, para aprender y para accionar. Así que... Pues gracias por estar aquí en Vive tu Orgullo. Y yo sé que es la primera de muchas visitas que vamos a estar hablando. Y gracias por siempre tener tus puertas abiertas. Gracias. Sí. Y bueno, aquí continuamos con Vive tu Orgullo. Los últimos minutos queremos estar dialogando sobre un par de las actividades que vamos a estar teniendo próximamente. Ahora mismo, en estos momentos, estamos haciendo 2 estudios recopilando información y data de nuestra comunidad LGBT adulta mayor. Primero, estamos haciendo uno sobre la experiencia que ustedes han tenido en espacios públicos. Ese es el estudio de cómo ha sido tu experiencia de restaurantes, cafés o chinchorreos en Puerto Rico. Y aquí en pantalla lo van a poder ver en la imagen para que entonces así se puedan conectar tomándole una foto al código QR que está aquí abajo y pueden llenarlo. Toma menos de 6 minutos. Y el otro estudio que estamos haciendo en Waves Ahead, porque nos importa y nos enfocamos en nuestra salud mental, es esta encuesta comunitaria de vigilancia sobre el suicidio. Esta encuesta es bien importante ya que en Puerto Rico, aunque se recopila data importante sobre muertes por suicidio y llamadas de atento de suicidio, no tenemos específicamente data sobre nuestra comunidad LGBT adulto mayor. Este estudio, aunque nos enfocamos en el adulto mayor, estamos a la apertura de 18 años en adelante. Ya comenzó este estudio y de nuevo, si le interesa, por favor, tome el código QR que aparece en sus pantallas, tómenle una foto y llénenlo. Toma menos de 6 minutos. Es bien fácil de llenar, pero nos va a estar brindando una apertura de conocer sobre la situación que tenemos en Puerto Rico sobre la prevención de muertes, atentos de suicidio y sobre cómo nos ven a nosotros como comunidad LGBT alrededor de Puerto Rico en espacios públicos. Esos 2 estudios están abiertos hasta ahora, hasta pensamos dejarlo abierto recopilando datos hasta finales de julio, pero no espere. Si nos ven en las diferentes actividades de orgullo que ya comenzaron, vamos a estar dando unos regalitos al llenarlo. Vamos a estar en Orgullo Boquerón, que es el primer fin de semana de de junio, perdóneme. Vamos a estar hasta las actividades que van a estar ocurriendo los últimos días de junio en San Juan, al igual que en las demás actividades que van, como el Trans Goofy Game en julio, etc. Y quiero tomar esta oportunidad para invitarles nuevamente a nuestro evento Vive tu Orgullo en Isabela. Esta actividad va a ser en la playa de Jobos, comenzando a la 1 de la tarde hasta las 11 de la noche. Allí en la playa Jobos vamos a tener artesanos, vamos a tener música, vamos a tener comida, refrigerio y vamos a pasarla bien. Vamos a celebrar nuestro orgullo en la playa. Y hoy anunciamos que vamos a tener una de nuestras bandas, Circo. Ahí vamos a estar, ellas van a estar allí tocando y amenizando. Vamos a tener diferentes
maestros y maestras de ceremonia, entre ellos Brian Villarini, el actor Víctor Alicea, y vamos a tener muchas y muchas más. En los próximos días vamos a estar anunciando sobre el repertorio que vamos a tener allí en Vive tu Orgullo en Isabela. No se lo pueden perder. El sábado, junio 14, de 1 en adelante. Y a los que viven en el área metropolitana de San Juan, vamos a tener autobuses saliendo desde el Centro Comunitario LGBT de Puerto Rico, ahí en la Américo Miranda, el centro de Todes en San Juan, saliendo de San Juan a la 1 de la tarde para unirse a la festividad. Así que ahí no tiene que guiar. Venga al centro y de ahí puede partir en una guagua cómoda para llevar a la celebración de Vive tu Orgullo en Isabela. Más información y detalles en nuestras redes sociales. Así que muchas gracias por su sintonía. Vamos a estar brindándole otros y otras senadoras y representantes aquí en este programa para preguntarles las preguntas sobre cómo van a estar votando, cómo votaron y por qué la razón de su voto. Así que aquí siempre en Vive tu Orgullo, en Bonita Radio, todos los jueves a las 7 de la noche. Se despide un servidor, Wilfred Labiosa. Hasta la próxima en Vive tu Orgullo, aquí en Bonita Radio. Waves Ahead Puerto Rico ofrece servicios gratuitos de salud mental, psicosociales y de bienestar general, con énfasis particular en los adultos mayores LGBTQ+, las mujeres jefas de familia, las personas sin hogar y la comunidad en general. Capacitamos a nuestros participantes con las habilidades necesarias para empoderar a sus seres queridos, sus familias y sus comunidades. La organización cuenta con 5 centros alrededor de la isla. Waves Ahead, el centro de todos.